Muy buenos días. El día de hoy vamos a conocer algunos puntos para ver cómo hacer un cómic. El cómic es un tipo de texto en el cual el autor, la persona que lo escribe, va a organizarlo en unos pequeños recuadros que se van a llamar viñetas. Aquí nosotros podemos observar en la imagen que tenemos varios recuadros en los cuales en uno ya tenemos ilustraciones y pequeños textos y en los otros vemos las viñetas en blanco. La idea es que la persona vaya haciendo dibujos y estos dibujos vayan representando una secuencia de sucesos del personaje o personajes de los que estamos hablando en nuestra historia. Estas son un ejemplo de viñetas. Como pueden ver, las viñetas no son todas del mismo tamaño. Pueden ser todas del mismo tamaño, pero a veces no es así. A veces pueden ser de diferentes tamaños dependiendo la escena que estás mostrando en la viñeta. Tenemos otro tipo de elemento dentro del texto del cuento que vienen siendo donde los personajes hablan, donde se señala el texto de lo que el personaje está pensando, el personaje está hablando, está diciendo, y a esto lo vamos a conocer, a estos pequeños espacios, los vamos a conocer como globos o bocadillos. Los globos o bocadillos van insertados dentro de las viñetas, ¿ok? Porque en la viñeta es donde nosotros escribimos el texto dentro del globo, pero además dentro de esa viñeta también nosotros tenemos el dibujo de los personajes. Al escribir estos textos que son pequeños, hay que recordar que en los globos o bocadillos los textos son cortos, ¿ok? Estos textos deben de llevar todos los signos de puntuación, mayúsculas, signos de exclamación, etcétera, de la ortografía. Hay que seguir las reglas ortográficas dentro del cómic también. Como acabo de explicar, este texto debe de ser corto. Si nosotros queremos expresar ideas un poco más grandes, porque es importante explicar algo para que se pueda entender nuestra historia, entonces utilizamos el texto de narración, que es el que voy a explicar ahora. El texto de narración es el que explica un narrador, ¿ok? Ese va en la parte superior de la viñeta. Aquí nosotros tenemos un cómic que no se alcanza a apreciar muy bien, pero la parte de arriba que vemos como en amarillo son textos de narrador. En estos textos de narrador, por ejemplo, puedes decir hace unos días o tal día o en tal momento o en la escuela. Es como que vas ubicando a la persona que está leyendo, vas ubicando al lector en un espacio y en un tiempo, ¿ok? El texto del narrador no es obligatorio, sin embargo, sí es importante muchas veces porque en el texto del narrador nosotros podemos expresar mejor las ideas que simplemente utilizando los bocadillos, ¿ok? En este cómic que estoy presentando, como podemos observar, los bocadillos tienen textos bastante grandes. Ustedes también lo pueden hacer, pero se los estoy diciendo para que sepan que la recomendación es que trates de explicar más en el texto del narrador que en la parte de las viñetas. En la parte de las viñetas son qué piensa y qué habla el personaje. Y en la parte del narrador no podemos poner qué piensa ni qué habla el personaje, sino simplemente nos ubicamos en expresar algo que vaya a ubicar al lector en el contexto de la historia. Entonces, vamos a empezar cómo hacer un cómic. Primero que todo es exactamente como lo habíamos hecho con el cuento. El cómic también viene siendo un cuento, una narración de una historia que tiene que tener un inicio, un medio y un final. También tenemos que tener nuestro personaje o nuestros personajes principales. Entonces, antes de poder iniciar una historia, yo tengo que reconocer quién es mi personaje principal, debo saber cómo va a ser, qué características va a tener, cuáles son sus sentimientos, cómo va a ser físicamente. Después de tener claro a mi personaje y cuáles son sus características, yo entonces podré pensar en qué acciones va a realizar, en cómo piensa, cómo siente. En el caso de la trama es la que nos va a decir de qué va a tratar esta historia. Recordemos que ahorita para este tema nosotros hemos escogido un punto, una
un ambiente y un espacio específico que dijimos que va a ser para la cuarentena, es decir, los sentimientos que hemos experimentado, los valores, los aprendizajes que nos ha dejado esta pandemia, este encierro por casi 8 meses que nos ha dejado a cada uno de nosotros como persona. Y lo vamos a llevar esto a través de un cómic, ¿ok? Vamos a llevar todos estos sentimientos, todas estas ideas, todos estos aprendizajes y valores, los vamos a expresar a través de una historia. Entonces, en este caso, la trama, pues va a ser un personaje que vive tiempos de pandemia y cómo fue viviéndolos desde que inicia esta pandemia hasta que tiene prácticamente 8 meses de estar en cuarentena. Entonces, en este caso tenemos nosotros que analizar qué es lo más importante que queremos expresar. Pero recordemos, chicos, que como en un cuento o en un cómic o en cualquier otro documento narrativo, no podemos simplemente pensar en algo específico, sino en un conjunto de ideas, en un conjunto de acciones, en un conjunto de sentimientos y de emociones. Por eso siempre les insisto en que no me vayan a explicar una acción, no me vayan a explicar una situación, un momento de vida de un personaje, sino expliquen varios momentos, pueden ser momentos de tristeza, de alegría, de frustración, de ansiedad, de miedo, es decir, diferentes situaciones a las que el personaje se presenta. Bien, cuando yo ya tengo todo esto, ya lo tengo visualizado, hay personas que, por ejemplo, y sería lo más recomendable, que lo escriban, que hagan un pequeño borrador. El borrador no tiene que ser que escribas el cuento, ni que hagas 2 veces el trabajo, pero sí puedes hacer una lluvia de ideas, donde tengas a tu personaje y pongas, ok, va a vivir dentro de esta historia, le voy a poner 5 situaciones, una de alegría, una de frustración, una de tristeza, una de ansiedad, una de miedo, una de valores, de cómo valoró lo que ha vivido, cómo la ha vivido, el ver la diferencia en cómo él lo vivió y lo vivieron los demás. Entonces, ya que tenemos a nuestro personaje principal y sus características, entonces también podemos definir un cuándo y un dónde. Recordemos que el cuándo, pues es el tiempo en el que se está viviendo. Entonces, en este caso, pues vamos a centrarnos en el año 2020, ¿verdad? En el año 2020, en donde cada quien lo puede expresar a su manera, puede ser en Panamá, puede ser en otra parte del mundo. Eso pues ya pueden, recuerden que podemos poner un poquito de realidad y de ficción, no necesariamente estamos hablando única y exclusivamente de ustedes. Sí quiero que expresen sus emociones y sus sentimientos, pero lo pueden hacer también a través de un poco de ficción. Yo siempre pienso que uno no puede tener un texto como bien formado porque el texto a veces se va formando a través del dibujo. Y lo menciono así porque a veces cuando uno va dibujando, uno va pensando, ah, mira, aquí podríamos decir esto y podríamos decir lo otro. Así que es importante que tú empieces a dibujar. Puntos importantes para empezar a dibujar. Lo primero es que tienes que hacer personas de cuerpo entero. No puedes escribir únicamente, no puedes dibujar únicamente caras, sino hay que tratar de dibujar a los personajes en su cuerpo entero. Recordemos que la cara es una parte súper importante que a través de las facciones los gestos de la cara nosotros podemos expresar emociones, tristezas, alegrías, etcétera, pero también a través de nuestro cuerpo y el movimiento de nuestro cuerpo, de nuestras piernas, nuestros brazos, nuestra postura. Entonces, lo primero es dibujar todo con lápiz, exclusivamente lápiz, ¿ok? Después que yo ya dibujé con lápiz y estoy seguro de que eso es lo que quiero, que el dibujo quedó expresando y expresa lo que yo quiero, entonces puedo ponerle color. Generalmente en los cómics el color siempre es el mismo para todos los personajes, generalmente están siempre con el mismo color de ropa. Sin embargo, yo puedo variarlo, eso queda a mi libertad de cómo yo lo quiera hacer, porque igual y no vamos a hablar de un solo día, igual vamos a expresar varios días, ¿ok? El medio es la descripción del problema. Esta es la parte más importante del cómic y por ser la más importante también es la parte que lleva mucho más viñetas, lleva mucho más contenido, tanto explicativo por parte del texto de narración como por parte de los sentimientos, pensamientos y acciones de los personajes, ¿ok? Entonces, en esta sección pues tengo que explicar cuál es el problema al que va a estar enfrentando el personaje o los personajes. Debo de dar detalles, chicos. Cuando hablo de detalles, estoy refiriéndome que tengo que expresar
¿Qué sentimientos tuvo el personaje? Por ejemplo, nosotros lo comentábamos una ocasión en la clase. El personaje al inicio de la cuarentena estaba contento. Ay, qué padre, no vamos a ir a la escuela, qué rico, no vamos a la escuela, lo que todo el mundo quisiera, ¿verdad? Que no hubiera escuela. Pero cómo fue cambiando esa imagen y esa visión de qué divertido, no vamos a ir para la escuela, a que se convirtió en que no puedes salir, no puedes ir al fútbol, no puedes ir a la piscina, no puedes ir al cumpleaños, no puedes ir a casa del amigo. ¿Cómo se transformó ese sentimiento de alegría de que, ay, no voy a ir a la escuela en lo que acabó siendo? Entonces, aquí también es importantísimo que nosotros pensemos la manera en la que vamos a dibujar a nuestros personajes. Recuerden lo que acabo de explicar. Los personajes expresan sus sentimientos y sus ideas a través también de su cuerpo, a través de su cara, a través de sus gestos, de sus expresiones. Entonces, las expresiones faciales son sumamente importantes, ¿ok? Para que nosotros podamos, pues, definir y podamos, el que está leyendo nuestra historia, el que está viendo nuestro cómic, se va a dar cuenta de lo que está sintiendo el personaje sin necesidad de que yo lo escriba. Y bueno, por último tenemos la resolución del problema, el final. Es decir, aquí ya nosotros hemos explicado todas las acciones por las que tuvo que pasar el personaje y ahora aquí nosotros tenemos que explicar cómo entonces logró resolver su problema. Las acciones tenemos que explicarlas, qué fue lo que pasó, qué sintió, qué hicieron, cómo lo hicieron, sin olvidar detalles, chicos. Los detalles es lo que le da como ese interés a las lecturas. Si los cuentos y las historias que nosotros leemos no tuvieran esos detalles que nos llevan a interesarnos cada vez más en seguir leyendo, la gente no terminaría de leer las historias y las dejaría simplemente a la mitad. Los dibujos, nuevamente, como todo el cuento y todo el cómic que he expresado, deben de expresar los dibujos y debemos de percibir sus sentimientos, sus acciones y todo lo que el personaje quiere expresarnos, ¿ok? Es necesario darle sentido y darle interés a este cómic. Y por último tenemos la revisión final. La revisión final significa que cuando ya tengo todo el cómic listo, tengo que leerlo. Yo me doy cuenta a veces que ustedes me mandan trabajos que no leen porque tienen montones de errores de escritura, tienen cosas que no se entienden y hasta que yo lo reviso y se los digo, me dicen, ah, sí, no me di cuenta porque no leíste. Todo trabajo antes de enviarse se tiene que leer, hay que revisarlo. Entonces, hay que revisar que cada bocadillo tenga el texto del personaje. Recuerda que los textos en los bocadillos deben de ser cortos, puedes utilizar el texto del narrador para explicar un poco más. Verifica tu ortografía, uso de mayúsculas, de signos de puntuación, de interrogación, etcétera. No olvides colocarle un título. ¿Qué título? El que tú quieras. No me pongan título cuento de español o cómic de español. No, el trabajo es esto, pero tú tienes que darle un título. Tú tienes que darle un título a tu cuento, ¿ok? Tienes que tener todo coloreado y debes de verificar que la secuencia de las acciones tenga coherencia con el texto escrito. Es decir, que cuando tú leas tu historia se entienda y no sea una historia en la que me estás hablando de que los niños están encerrados y después me hablas de que están jugando y qué pasó para que ellos pudieran salir. Es decir, no te saltes cosas ni asumas que la persona que está leyendo lo tiene que saber, porque la persona que lo lee no lo ha leído nunca. A ella hay que explicarle todo. Entonces, así es como yo quiero que tú aprendas a hacer tus cuentos, explicando todo para que la persona que lo lee no le quede nada en la imaginación, sino que todo le quede claro y le quede explicado. Bien, chicos, pues con esta explicación ustedes pueden empezar a hacer su cómic. Ya saben que cualquier cosa que necesitan me pueden escribir a través del chat.